Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván García Turbero, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Actualmente me encuentro estudiando el séptimo cuatrimestre de la Ingeniería en Tecnologías de la Automatización. El día de hoy les vengo presentando el proyecto de la materia de instrumentación virtual que cursamos con el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Es el proyecto de control de temperatura on-off. Este proyecto consiste en leer datos de temperatura desde un microcontrolador. Está conectado a dos sensores y a un calefactor. La información se envía mediante el protocolo TCP/IP. Utilizamos un esquema de cliente-servidor y en esto tanto el servidor como el cliente pueden leer y escribir datos, logrando una comunicación bidireccional. Tenemos también los datos que se trazan cada 200 milisegundos en un gráfico que muestra el tiempo y la temperatura, además de un archivo de texto que se genera cuando el cliente o el servidor indica guardar. Los datos recopilados para su posterior análisis se guardan en un archivo TXT. Hi, my name is Ivan García Turbero. I am a student of the University Technological of Querétaro. I am coursing right now the 7th quarter of Automation Technologies Engineering and the coursing of Instrumentación Virtual with the Professor Fabio Tomás Moreno Ortiz. And today I'm gonna show you the project called Temperature Control on-off. With this project we read temperature data with a microcontroller. In this case we use Arduino Uno and two sensors of temperature, one calefactor. We plot the data every 200 milliseconds. This data shows the temperature and the time. From the protocol we use TCP/IP with a scheme of client server. With this scheme we allows to a bidirectional communication. Both can read and write data in the application, and also both can save data in a text file for the later analysis. Bien, y con la finalidad de revisar cada punto de la lista de cotejo para cerciorarnos que está cumpliendo nuestro programa con la ya mencionada lista de cotejo, vamos a dar pie a leer cada uno de los puntos y a su vez verificar nuestro programa. Como punto 1 dice un botón activo reposo del instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y con valor por defecto en la posición de reposo. Como aquí podemos observar, se encuentra en reposo por default y nosotros cuando lo presionamos cambia a activo. Como segundo punto, un botón de puesta fuera manual del calefactor configurado para que cambie de estado a puesto cuando se oprime del botón principal del ratón y al soltarlo regresa a la posición de por defecto fuera. Como aquí podemos observar, está el botón puesto fuera, se encuentra en default en fuera y cuando lo presionamos y mantenemos presionado se encuentra en puesto. Luego, en el punto 3, un control de ingreso del valor deseado de temperatura consigna, estilo apuntador de desplazamiento vertical con una escala de 0 a 100 grados y división de 10 grados, etiqueta de unidades activas e indicador digital con resolución mínima de 0.5 grados. Como aquí podemos ver, es nuestro controlador de temperatura, tiene una división de 10 grados y llega hasta el número 100, su etiqueta activa de consigna. Y ahora en el punto 4, un control para la selección del archivo y ruta donde se almacenan los datos. Aquí como lo podemos observar, aquí se encuentra ya el archivo con la ruta. Y igual si quisiéramos cambiar de archivo, también podemos hacerlo seleccionando una ruta. Un control para guardar e ignorar el almacenamiento de datos configurado para que cambie de estado cuando suelte el botón principal del ratón y con valor por defecto en la posición de ignorar. Como podemos ver, aquí se encuentra guardar e ignorar. Actualmente se encuentra en ignorar y cuando lo presionamos cambia de color al verde que nos indica que se está guardando. Si lo volvemos a presionar, por default se encuentra en ignorar. Uno o más controles para la selección de los puertos de comunicación de serie. Aquí podemos ver la comunicación de serie. Es un puerto y pues aquí seleccionamos dónde se va a hacer esta comunicación, en qué puerto. Un control de paro para detener la ejecución de instrumento virtual, configurado para que cambie de estado cuando se oprime el botón principal del ratón o la combinación de teclas Control F1.
Como podemos observar, aquí tenemos el botón de paro. Un indicador gráfico con autoescala en el eje vertical, 100 puntos en el eje horizontal y herramientas de acercamiento y desplazamiento activas y gráficas de trazos sobrepuestos de el valor medido de temperatura controlada en grados centígrados, el valor deseado de temperatura consigna en grados, el valor más alto en las últimas 10 muestras de la temperatura controlada, el valor más bajo de las últimas 10 muestras de la temperatura controlada y el valor de la temperatura ambiente en grados. Como aquí podemos observar, aquí se encuentra la gráfica. Más adelante vamos a poderlo observar con más detalle en cómo funciona y que se esté cumpliendo con estos puntos. Aquí tenemos las ayudas para saber identificar cada una de las muestras y tenemos también las herramientas que nos pide: la lista de cotejo, acercamiento, autoescala, un indicador de la temperatura controlada variable de medida, estilo termómetro con escala de 0 a 100 grados y división de 10 grados, etiqueta de unidades activas e indicador digital con resolución mínima de 0.1 grados. Como aquí podemos observar, aquí se encuentra dividido de 0 en una división de 10 grados, temperatura controlada y con una resolución mínima de 0.5 grados. Un indicador de la temperatura ambiente estilo termómetro con escala de 0 a 50 grados, división de 5 grados, etiqueta de unidades activa e indicador digital con resolución mínima de 0.1 grados. Aquí podemos observar, se encuentra de 0 a 50 grados con una separación entre cada uno de 5 grados y con un valor mínimo de 0.1 grados. Un indicador de la actividad del calefactor estilo LED, aquí lo tenemos, es este de aquí, actividad del calefactor. Todos los controladores tienen etiqueta y escala, aquí como podemos ver todos están etiquetados y tienen escala. El icono está editado, el UI documentado y todos los controles e indicadores del panel frontal tienen descripción en la ayuda de muestra tip en el panel. Bien, como podemos observar, aquí se encuentran documentados todos nuestros instrumentos en el panel frontal. Otro punto importante es que no se deben de utilizar las barras de desplazamiento de la ventana del sistema operativo para observar todos los controles e indicadores del panel frontal en una pantalla de 1366 por 768 máximo. Como aquí podemos observar, pues no hay necesidad de utilizar las barras de desplazamiento para poder observar todos los indicadores y los controles del panel frontal. Y pues ya yéndonos al código, en el código principal existe al menos una estructura de máquina de estado. Bien, y siguiendo con la lista de cotejo, dice, en el código principal existe al menos una estructura de máquina de estado. Aquí como podemos observar, existe al menos una máquina de estado. Después dice que cuenta con al menos una subrutina. Y como podemos observar, se cumple, ya que se cuenta con más de una subrutina. Luego dice, en caso de lenguajes gráficos, no hay elementos encimados que hagan difícil ver el flujo de datos. En el caso de lenguajes basados en texto, las líneas de código están tabuladas por niveles de función. Y aquí, como es un lenguaje gráfico, podemos observar, no se encuentran encimados y no se dificulta ver el flujo de datos. El código contiene etiquetas y comentarios que describen el propósito de los segmentos del código. Aquí, como podemos observar, en cada uno de los... tenemos aquí los comentarios para saber qué función tiene cada cosa. El código principal y los de las subrutinas pueden observarse completamente en la pantalla de la computadora de 1366 por 768 píxeles máximo, sin necesidad de utilizar las barras de desplazamiento de la ventana del sistema operativo. Aquí, como podemos observar, todo cabe perfectamente en la pantalla y no hay necesidad de utilizar las barras de desplazamiento. El UI cuenta con un código autoejecutable. Ahora la lista de cotejo nos dice, el UI cuenta con código autoejecutable standalone exe autoex. Y aquí, como podemos observar, ya tenemos el punto ex del servidor y del cliente. Aquí le vamos a abrir, permitir acceso. Listo. Y igual permite para el cliente. Y aquí, como podemos observar, ya se encuentra corriendo el del cliente con el auto ejecutable y el del servidor. Bueno, y como podemos observar en la lista de cotejo, el punto 21 ya se cumplió. Ahora vamos con el punto 22. Al abrir el instrumento virtual, el auto ejecutable se pone automáticamente en ejecución con el botón de activo reposo en la posición de reposo. El instrumento corre independientemente si tiene una conexión con el cliente, pero no realiza ninguna acción y permanece en un estado de reposo. Los indicadores gráficos no muestran ningún cambio en sus valores y permanecen estáticos. Bueno, ahorita yo lo tengo corriendo, pero como pueden observar, el botón se queda en reposo por default. Coloquen el valor deseado un valor intermedio 29 grados y cambie el botón activo reposo a la posición de activo. El instrumento muestra cada 200 milisegundos los valores de las variables simuladas en los indicadores. Los gráficos se actualizan con cada muestra en estilo cinta.
Y como podemos observar, aquí se encuentra 29 la consigna. El botón de activo se encuentra, bueno, de activo y reposo se encuentra en activo, y aquí se encuentra el, pues graficando, ¿no? Cada 200 milisegundos, y se va actualizando con el estilo en cinta. Bueno, y aquí como podemos observar, en temperatura consigna pusimos 32 grados y la temperatura controlada está en 32.31, por lo que no amerita que ahorita esté prendido el foco o el calefactor. Así que vamos a agregar otro valor para que prenda el calefactor. Vamos a poner el valor de 33.5. Ahí tendrá que llegar. Bueno, y aquí está. Cuando se encuentre 0.5 abajo, el foco está prendido, como se muestra. Y cuando se encuentre 0.5 arriba, en la temperatura controlada, el calefactor se va a apagar. Listo, como podemos ver, ya se apagó. Listo, otro de los puntos a considerar en la lista de cotejo es que cuando llegue al rango de, bueno, en la temperatura a 100, que no nos deje subir de ese número. Y como podemos observar, pues 100 es el tope y ya no deja subir de ahí. Y otro que también, otro punto a considerar es que la consigna no puede ser menor a la temperatura ambiente. Entonces, nuestra temperatura ambiente ahorita por el momento está en 29.75. La vamos a intentar bajar a 26. Y como vemos, pues no nos deja. Se regresa. Bien, ahora otra prueba que vamos a hacer es, vamos a guardar datos. Como vemos aquí ya lo activamos. Y cada que se prenda y se apague el calefactor, lo va a guardar en nuestro archivo de texto. Vamos a hacer la prueba. Ahí se va a escuchar el clic cuando se prende el calefactor. Y cuando se apague. Aquí como podemos observar, se nos guarda en el formato que se nos ordenó. Fecha, hora, valor deseado, valor medido, estado del calefactor y la temperatura ambiente. Como podemos observar, 26 del 03 del 25 a la hora 4:57 pm. Nuestro valor deseado, el valor medido y el estado del calefactor. Bien, otra prueba que tenemos que hacer es que cuando pasamos de activo a reposo, todos los controles indicadores van a pasar a su estado default. Por decir aquí, tenemos el de guardar e ignorar. Y vamos a prender el calefactor. Ahí como podemos observar está prendido. Y ahora al momento de que nosotros le damos reposo, va a regresar todo a su estado default. Como podemos observar, ya se apagó el calefactor. Bien, y para abortar, nosotros podemos utilizar el botón de stop o bien control F1. Y como podemos observar, nos lanza la advertencia de que la ejecución fue abortada. Bien, ahora vamos a pasar a analizar el instrumento virtual del cliente. Y como podemos observar, es prácticamente lo mismo, con algunas diferencias muy pocas. Bueno, como podemos observar, dice que un botón activo reposo, instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y con un valor de efecto en la posición de reposo. Como podemos observar, aquí se encuentra el reposo. Un botón puesto fuera, manual del calefactor, configurado para que cambie de estado, apuesto cuando se oprime el botón principal del ratón y al soltarlo regresa a la posición por defecto, fuera. Como podemos observar, aquí se encuentra. Y se encuentra en la posición original, que es fuera. Y cuando nosotros presionamos, cambia a puesto. Y aquí como podemos observar, se encuentra en fuera como por default. Y cuando nosotros presionamos, cambia a puesto. Contamos con un botón también para guardar e ignorar datos. Un control para conectar y desconectar con el BASE servidor configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y con valor por defecto en la posición de desconectado. Bueno, aquí lo tenemos presionado. Y está conectado ya corriendo con el servidor. Un control de paro para detener la ejecución del instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se oprime el botón principal del ratón o la configuración de teclas igual que en el servidor de control más F1. Como podemos observar, aquí también tenemos control más F1 y nos da la advertencia de que fue abortada. Bueno, y ahora vamos a proceder a configurar el BI del cliente para podernos conectar con el servidor. Como podemos observar, yo ya ingresé mi dirección IP. Ahora lo que vamos a hacer es correr el BI. Nos aparece como por default que está desconectado. Vamos a tratar de conectarnos con el servidor. Aquí como podemos observar ya se encuentra conectado el cliente
Y ahora vamos a activar. Y aquí, como podemos observar, ya nos está mandando los datos. Vamos a empezar a controlar desde aquí. Como podemos observar, aquí nos está controlando ya la temperatura. Y nos está graficando también. Bien, como podemos observar, aquí nos está graficando. Podemos controlar desde el servidor. O desde el del cliente. Bien, aquí como podemos observar ya está conectado en el cliente. Vamos a hacer la misma prueba que hicimos con el servidor. Si queremos subir más arriba de 100 no nos va a dejar. Obviamente abajo de 100, pues sí, nos deja disminuir, pero el tope es 100. Vamos a hacer pruebas con el calefactor. Actualmente se encuentra encendido, está en 30.69. Vamos a bajarlo un poquito más para que llegue más rápido. Vamos a bajarlo a 32. Como podemos observar, se encuentra prendido el calefactor. Aquí se encuentra también en el servidor. Y pues obviamente el calefactor se encuentra encendido. Como podemos observar, aquí ya se apagó, ya que ya se cumplió la consigna. La temperatura controlada llegó 0.5 arriba de la consigna, entonces se apaga el calefactor. También nos lo indica en el del servidor. Y como podemos observar, está apagado. Otra prueba que podemos realizar desde nuestro panel frontal del cliente es que podemos activar y desactivar el calefactor con este botón, como podemos observar. Aquí se encuentra prendido. Aquí nos marca que está prendido también. Y lo dejamos de presionar y se apaga. Como podemos observar, las gráficas y las temperaturas coinciden en ambos. Ahora vamos a proceder a hacer también la prueba de los guardados de los archivos TXT. Aquí vamos a guardar. Y cada que prenda y se apague el calefactor, nos va a mandar. Como podemos observar, también se encuentran los datos tabulados cada 5 segundos. Cada segundo se guardan 5 datos, porque son 200 milisegundos. Ahora vamos a proceder a desconectarnos del servidor. Como podemos observar, nos aparece que está desconectado el aviso, y en el del servidor nos aparece como desconectado. Bueno, y esta sería la presentación del proyecto. Espero que les haya gustado. Y pues nada, gracias y hasta luego.